La Corte Constitucional ha convocado a la presente audiencia con el fin de realizar un debate abierto frente a los siguientes 4 aspectos. 1. El análisis constitucional de los literales H y J del artículo primero del Acto Legislativo 1 del 2016. 2. El control de constitucionalidad previsto para las normas aprobadas por los mecanismos previstos en dicho acto legislativo. 3. Las facultades del Presidente de la República en relación con los ajustes institucionales para la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones. Y 4. La naturaleza jurídica del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y su condición de parámetro de validez de las normas para su desarrollo e implementación. Al respecto, debo mencionar que la entonces Procuradora General de la Nación presentó un concepto de constitucionalidad en este proceso y en él se refirió a los 4 puntos objeto de esta audiencia. Por tal razón, se destinará esta oportunidad procesal para precisar algunos aspectos en relación con el referido concepto y así actualizar la postura del Ministerio Público frente a dichos temas. Primero, conceptos sobre la constitucionalidad de los literales H y J del acto legislativo acusado. En el concepto anteriormente citado se señaló que los referidos literales serían inconstitucionales porque desconocen los ejes axiales de la separación funcional de poderes y de la democracia representativa, dado que anula la competencia deliberativa del Congreso y en la medida en que lo sujeta absolutamente al Poder Ejecutivo. En la actualidad, el Ministerio Público no comparte dicha posición por 3 razones. Primero, no existe una anulación de la facultad deliberativa del Congreso. 2, no hay un sometimiento al presidente. Y tercero, existe un fin superior que habilita una disminución temporal y temática de las competencias del Congreso. A continuación paso a explicar cada una de estas razones. Primero, no existe una anulación de la facultad deliberativa del Congreso. Es cierto que los literales acusados no permiten que el Congreso efectúe modificaciones que carezcan del aval del Presidente de la República y por ello, en principio, su competencia se reduce a aprobar o improbar. No obstante, ello no significa que el Poder Legislativo se anule como sede de la representación democrática en cuanto que conserva 3 competencias que le permiten desplegar su función deliberativa de control político. Primera competencia, el Congreso puede debatir las iniciativas para establecer su conveniencia o inconveniencia. Al revisar el alcance de la función deliberativa del Congreso, se encuentra que ésta se divide en 4 facetas: la iniciativa legislativa, el debate de los proyectos, la posibilidad de enmienda a estos y la potestad de aprobar o improbar. En los literales acusados, el Congreso se encuentra limitado en relación con la primera y la tercera, es decir, en la facultad de iniciativa del procedimiento legislativo especial para la paz y en la potestad de introducir modificaciones. No obstante, se encuentra plenamente habilitado en las otras 2, es decir, en la de deliberar sobre los proyectos presentados y en la de improbarlos. De los artículos acusados, no se desprende una prohibición para que el Congreso pueda deliberar públicamente sobre los proyectos y así determinar la conveniencia o inconveniencia de forma colegiada. Lo anterior por cuanto el debate es una faceta autónoma del procedimiento legislativo y no es equiparable ni con la iniciativa ni con la posibilidad de enmienda de los proyectos. De otro lado, es posible encontrar ejemplos en los que el Congreso se encuentra limitado, incluso ordinariamente, para ejercer la iniciativa legislativa y para introducir modificaciones que no cuenten con el aval del Ejecutivo, como son los casos en los que la Constitución reserva la iniciativa al Gobierno o en aquellos proyectos que proceden de iniciativa popular. Tales ejemplos evidencian que la forma regulada no desconoce los ejes axiales de la Carta Política, sino que a su vez se encuentra en armonía con una institución ya prevista ordinariamente en nuestra Constitución. Ahora bien, dicha limitación parecería especialmente problemática para las reformas constitucionales, por cuanto podría pensarse que es una exigencia del Poder Constituyente derivado que éste no pudiera ser constreñido en su función de deliberación, es decir, que los congresistas deben tener la posibilidad de modificar los proyectos presentados por el Ejecutivo. No obstante, a dicha objeción puede responderse señalando
que se trata de un procedimiento especial del poder constituyente secundario y, por tanto, puede ser sometido a restricciones procedimentales de naturaleza temporal, temáticamente circunscrito, ordenado a fines especialmente imperiosos para el constituyente originario, como es la consecución de una paz estable y duradera, respaldada por un proceso de refrendación del acuerdo final. Asimismo, también resulta patente que los medios ordinarios de reforma constitucional no han sido derogados ni suspendidos para poder abordar los temas concernientes al proceso de paz y, por tanto, el órgano representativo sigue contando con todas las herramientas que se pueda desplegar en materia de su competencia deliberativa, que sigue siendo plena en materia constituyente. Segundo, el Congreso tiene potestad para improbar los proyectos normativos. Así como el Congreso tiene la potestad de debatir y determinar colegiadamente la conveniencia de los proyectos que le ponen a consideración a través del denominado Fast Track, también conserva la plena capacidad para negarlos. Al respecto, debe señalarse que el poder del Congreso no es una mera potestad de veto, ya que éste no solo puede ser usado para oponerse a normas ya aprobadas, sino por el contrario, se erige como un verdadero poder de aprobación, y por ello en aquel recae la responsabilidad legislativa, social e histórica de los proyectos que ingresen al ordenamiento jurídico. En otras palabras, el procedimiento legislativo especial para la paz en nada inhibe al Congreso para que rechace proyectos inconvenientes o inconstitucionales. Tercera competencia conservada, el Congreso puede modificar los proyectos o tramitar unos diversos utilizando los métodos ordinarios. En relación con el primer tema, el Ministerio Público finalmente considera que las eventuales restricciones que se pudieran presentar frente al procedimiento legislativo especial para la paz no son suficientes para desconocer los ejes axiales de la Carta Política, en la medida en que dicho trámite normativo especial no ha derogado ni temporal ni temáticamente los procedimientos ordinarios de producción normativa, ni ha restringido la competencia regulatoria de la implementación de los acuerdos de paz. Por el contrario, en la actualidad, y aun cuando se termine el periodo del denominado Fast Track, el Congreso conserva su competencia plena como legislador y constituyente derivado, con su papel ordinario de representación y con la totalidad de sus competencias deliberativas. Por todo lo anterior, la Procuraduría precisa lo dicho en el concepto 6222 del 7 de diciembre de 2016 frente a la inconstitucionalidad de los mencionados literales del acto legislativo acusado. Segundo, concepto sobre la constitucionalidad del control posterior y automático de las normas aprobadas por los procedimientos señalados por el acto legislativo 1 del 2016. En el concepto formulado con anterioridad, la entonces Procuradora General de la Nación había solicitado la inconstitucionalidad de la expresión control único, por cuanto no puede haber normas jurídicas sustraídas del juicio de constitucionalidad ante inconstitucionalidades sobrevinientes, pues ello desconoce el eje fundamental de la supremacía de la Carta Política y por cuanto no podía existir control único frente a los actos legislativos, en razón a que el control por sustitución constitucional es de construcción eminentemente jurisprudencial y por ello es imposible efectuar un control integral de una reforma frente a todos los eventuales ejes axiales. En la actualidad, el Ministerio Público se aparta de dicha posición por cuanto sí es posible para establecer para la Corte Constitucional la carga de efectuar un juicio integral de sustitución constitucional. Es cierto que el control de constitucionalidad resulta un eje medular de la Constitución y por tal razón no pueden existir normas constitucionales que lo eliminen o suspendan. Ello implica que la preocupación del constituyente derivado por establecer un control obligatorio de todas las normas que se aprueben por los procedimientos previstos en el Acto Legislativo 1 de 2016 es respetuoso de dicho eje. Ahora bien, llama la atención que el constituyente haya definido el control con la expresión único,
en lugar de haber usado la palabra definitivo, como en efecto lo hacen los numerales 7, 8 y 10 del artículo 241 de la Carta. Tal diferencia debe hacer que la Corte Constitucional se pregunte si ello implica que dicha corporación carece de competencia para volver a revisar, en todo caso y circunstancia, cualquier norma que haya sido objeto de examen constitucional. Para la Procuraduría, la respuesta correcta a dicho interrogante es que sí se encuentra limitada para ese efecto, pues como el control es posterior, incluye la posibilidad de revisar además todo el trámite legislativo, comprendida la sanción y publicación de las leyes. Ahora bien, para pensar que un control único tenga como consecuencia que no puede existir un control por vicios de constitucionalidad sobreviniente, sería tanto como atribuir a dicha expresión la capacidad de petrificar la Constitución en su conjunto en todos aquellos temas que pueden tener relación con las normas aprobadas a través de los procedimientos especiales del Acto Legislativo 1 de 2016. Nótese que únicamente en la medida en que se petrifique la Constitución será posible establecer la existencia de eventuales inconstitucionalidades sobrevinientes. Según ha dicho la propia Corte Constitucional, en la Carta Política no existen cláusulas pétreas y por tal razón, si el constituyente considerara establecerlas, la mínima carga que tendría que hacerlo es hacerlo de manera expresa. Por tal razón, la expresión único solo permite una interpretación que se entienda en relación con el ordenamiento jurídico existente. De otro lado, el Ministerio Público estima que si es posible exigirle a la Corte Constitucional que deba realizar todos los eventuales juicios de sustitución que puedan derivarse de las normas constitucionales aprobadas a través del Fast Track, como debe hacerlo con cualquier otro juicio integral de constitucionalidad. Para el Ministerio Público, ello resulta especialmente claro en la medida en que la transgresión de un eje del núcleo constitucional resulta ser un vicio de especial trascendencia y magnitud, por lo cual no puede existir siquiera la posibilidad de que pase inadvertido ante el juez constitucional. Lo anterior evidencia que las solicitudes de inexequibilidad o de condicionamiento solicitados antes por la Procuraduría frente a este punto no serían necesarios y por lo tanto se renuncia a dichas peticiones. Tercero, conceptos sobre las facultades presidenciales frente a la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones. En el referido anterior concepto se solicitó el condicionamiento del artículo 3º del acto legislativo en cuanto a las facultades presidenciales no podían entenderse como una alteración de las competencias presupuestales ordinarias, sino bajo el entendido de que ésta se trata de un principio o mandato de optimización que debe realizarse de conformidad con las competencias ordinariamente previstas en el texto constitucional. Lo anterior por cuanto si el constituyente quería atribuir al presidente facultades legislativas o alterar las competencias presupuestales ordinarias, debió hacerlo de manera explícita frente a las competencias que alteraba. El Ministerio Público comparte lo dicho en aquella oportunidad, pero renuncia al condicionamiento pedido, en tanto que la interpretación señalada corresponde simplemente al sentido natural de la norma acusada. En la parte acusada del artículo 3º del acto legislativo señala que el Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones. Los accionantes derivan que de allí el Ejecutivo podría rogarse la posibilidad de decretar impuestos o alterar el presupuesto. La Procuraduría estima que una interpretación como esta no resulta plausible en la medida que generaría una contradicción lógica con el artículo 2º del acto legislativo acusado. Por cuanto el artículo 2º de dicho acto confirió al presidente la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley por el término de 180 días y excluyendo taxativamente de tal posibilidad la de decretar impuestos. Asimismo, en la sentencia C-699 del 2016, la Corte Constitucional señaló que existía una limitación implícita para el uso de tales decretos en aquellas materias que estuvieran sometidas a reserva de ley en sentido estricto. En los artículos 345 y 346 de la Constitución se regula lo concerniente al presupuesto de rentas y gastos como una función exclusivamente entregada al Congreso, soportada en el principio de legalidad del gasto desarrollado por la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia. Todo lo anterior lleva a concluir
forzosamente que los decretos con fuerza de ley en uso de las facultades presidenciales para la paz resultan inhábiles para establecer tributos o para modificar el presupuesto de rentas y Señor gastos. Procurador, concluyeron los 15 minutos para… Muy bien, tenía por desarrollar el último punto, si ustedes me lo permitieran, señor presidente. Sí, por Muy favor. bien, muchas gracias. Termine su intervención, por favor. Muchas gracias, presidente. Concepto frente a la naturaleza del acuerdo final como parámetro de control. En relación con el artículo 4 del Acto Legislativo 1 del 2016, en el concepto rendido en este proceso se estimó que el Estado colombiano se encontraba obligado por el derecho internacional humanitario y por ello tenía el deber de respetar los acuerdos especiales como institución. Asimismo, se señaló que el constituyente originario dispuso una caracterización estricta de unos elementos que podían identificar las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad, el cual debe ser interpretado en forma estricta por tratarse de una flexibilización de la soberanía. En tal sentido, se señaló que estaba prohibida la entrada de normas en blanco al bloque de constitucionalidad, es decir, sin una calificación sustantiva precisa, así como el ingreso de una norma suscrita por partes que no fuesen sujetos del derecho internacional y de disposiciones que desbordaran las categorías conceptuales que el constituyente originario calificó como bloque de constitucionalidad. Al respecto, el Ministerio Público comparte que la institución del acuerdo especial y del bloque de constitucionalidad poseen unos alcances específicos. Frente al acuerdo final, calificado como acuerdo especial, se considera que el constituyente derivado en principio tiene dicha potestad. Con todo, esa caracterización debe entenderse en forma armónica con lo previsto internacionalmente para estas disposiciones. Por tal motivo, se estima que el acuerdo final será un acuerdo especial en aquellos asuntos que impliquen una relación directa con el jus cogens y el derecho internacional humanitario y que por tal motivo son de obligatorio cumplimiento según el artículo 214 superior. Ahora bien, el carácter del acuerdo como parámetro de control de otras normas no se da con fundamento en su naturaleza de acuerdo especial, sino en su razón de posible pertenencia o no al bloque de constitucionalidad. Sobre el particular, se considera que las normas que pueden ingresar a la Constitución como parte del bloque son aquellas relacionadas con los derechos humanos que no pueden ser limitados en estados de excepción o sobre derechos humanos que sirven como parámetro interpretativo de la Carta, y ello por cuanto el artículo transitorio que se evalúa no ha derogado las disposiciones constitucionales, sino que debe armonizarse con el artículo 93 superior. El Ministerio Público entiende que es posible que el acuerdo final ingrese como norma del bloque de constitucionalidad, pero solo en aquellos asuntos que constituyan un acuerdo especial por estar relacionados directamente con el derecho internacional humanitario o con los principios generales del jus cogens o en aquellas temáticas que se refieran en sentido estricto a derechos humanos. Además, por utilizarse la figura del bloque de constitucionalidad, no puede pensarse que el acuerdo tenga un rango supraconstitucional o que cada palabra de dicho texto represente per se una fuente constitucional que vincule a las autoridades como si tuviera que aplicarse dicho acuerdo de paz la consecuencia prevista exclusivamente para la Constitución en el artículo 4, es decir, como si se tratara de una norma de normas llamada a ser aplicada directa y preferentemente. La conclusión, señores magistrados, para el Ministerio Público, los apartes acusados de los literales H, J y K del artículo primero y expresiones análogas que se encuentran en el artículo segundo, así como los artículos tercero y cuarto del Acto Legislativo número 01 del 2016, son constitucionales. Muchas gracias, señores magistrados.